Damos gracias al Señor por los que van a entrar al video y vamos a grabar para el YouTube también, ya que no podemos grabar. O por cierto, con el otro teléfono ayer nos estaban dejando grabar, hermano, en vivo. Fíjese, cosa tan rara, pero hasta donde yo sé, el YouTube me estaba pidiendo ser famoso con 1000 personas. Mire qué bonito se prendieron. Así se prendieron bien bonito. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a seguir con el tema, con la serie de enseñanza y prédica que estamos haciendo todos los domingos. Con la parte número 5 vamos a estar tratando el tema. Es cierto que Jesús no tenía sangre humana ni de María, parte 5. Amén. Así que vamos a entrarle de lleno a la palabra porque necesitamos acelerar esto, pues empezamos tarde, ¿verdad? Ya son las 5 y 1 hora de palabra es muy poquito, hermano, para el Señor, bendito Dios, y para los creyentes. El Señor se supone que lo amamos y queremos escucharlo. ¿Usted se ha fijado? Voy a hacer un comentario antes de introducir esta parte número 5. ¿Usted se ha fijado que cuando nosotros decimos que estamos enamorados, verdad? Yo le digo a mi esposa, ¿será que ya no nos amamos? Porque ya casi nos quedamos mudos, hermano. Estamos juntos y cada quien con su teléfono, ¿verdad? Qué cosa tan rara. Pero la mayoría de las veces no. Pero hacemos eso, pero yo no quiero que ella y yo aprendamos esos malos hábitos, porque son malos hábitos, pero sí está pasando y yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque es el único momento que estamos juntos y no estamos juntos. O sea, está ella ahí, está yo acá y no hay conversación. Entonces eso está malo. Eso está ahí, eso quiere decir que el amor se está apagando, porque usted se fijaba cuando usted estaba enamorado, cómo hablaba por teléfono. ¿Se acuerda usted cómo que eran las 3 de la madrugada, verdad? ¿Se acuerda? Que no me dejaba descansar. Mírenla. Ay, Dios mío, linda. Las mujeres son tremendas, hermano. ¿Sabía usted que a la mujer le cuesta mucho? Por eso nosotros tenemos que ser, como dice la Escritura, sabios para vivir con él. A la mujer le cuesta más reconocer cosas, pero también en su naturaleza es una batalla. Así como nosotros batallamos con ciertas cosas, las mujeres batallan con ciertas cosas en su vida que nosotros las desconocemos. Amén. Y pareciera, por ahí tengo un mensaje, ¿verdad? Es un mensaje muy fuerte. La desobediencia de la mujer, una desgracia para el mundo. Así se llama el mensaje, hermano. Y yo se lo voy a demostrar con la palabra, amén. Cómo es de factible y cómo es de destructible, cómo es de beneficiosa la obediencia de la mujer para el mundo y cómo es de desastrosa la desobediencia de la mujer ante Dios para el mundo, amén. Es terrible con las escrituras. Yo estaba hasta dormido cuando me vino eso a mi mente, hermano. Yo hasta me asusté cuando empezó a llegar aquello aquí, un montón de cosas aquí, mire. Tremendo. Yo me acuerdo cuando nosotros con mi esposa era habladera por el teléfono, eran las 1 de la mañana. Por supuesto, hoy estamos juntos, ¿verdad? Pero fíjese qué contradictorio. Nos decimos que nos amamos, pero no queremos conversar. No, nos decimos que nos amamos, pero no tenemos nada que hablar cuando hablamos por el teléfono. Qué triste. Y así se vuelve una realidad con Dios también. Decimos que amamos a Dios, pero no queremos orar, hablar con Dios. Mucho menos queremos escucharlo a Él. Porque cuando oramos somos nosotros que hablamos con Dios. ¿Ok? Cuando viene la palabra de Dios, o viene el Espíritu de Dios, o viene un siervo de Dios con la palabra de Dios, entonces es Dios hablando. Pero nosotros es cuando más nos pega sueño, nos pega cansancio, nos molesta, nos ofende. Ya oyeron lo que dice la Escritura con Jeremías. Volvamos a donde estábamos, hermana Isabel, con Jeremías. Oiga bien cómo dice la Escritura, la gran diferencia, ¿verdad? Dice, tú lo sabes, y pone a Dios por testigo. Yo por eso a quien pongo por testigo en mi vida es a mi Dios. Porque Él me conoce mi entrada y mi salida, mi acostar y mi despertar, mis decepciones y mis alegrías. Dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame.
y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes, óigale, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Entonces, pregunte si usted ama al Señor, si usted no quiere sufrir la afrenta de nadie, no quiere tener a nadie enemigo, no quiere que nadie se enoje con usted, aunque usted sabe que esa persona está haciendo lo mal y que Dios se la está poniendo ahí a usted para que usted la reprenda, para que usted la redarguye, para que usted la exhorte, para que usted la corrija, para que usted la enderece con la palabra de Dios. Y dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces aquellos satánicos, ¿verdad? Servidores de Satanás dicen, no es necesario un sermón tan largo, dice, ¿verdad? Y empiezan, no sé cómo dice el dicho que dicen los cristianos, usted se lo sabe, hermano Isabel. No necesariamente tiene que ser tan largo el mensaje o algo así, se me olvida a mí. Entonces dicen que están enamorados de Jesús, como aquella perversa que se paraba a cantar allá, ¿va? En aquella congregación, enamorada de Jesús, enamorada, pero volteaba a ver de quién estaba enamorado, andaba en adulterio, la perversa estaba volteando a ver al adúltero que tenía allá, bendito Dios, y ahí usando el altar sin temor y sin nada. Enamorada de Jesús, enamorada. Y así decimos muchos de nosotros que estamos, ay Señor, Señor, yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Y las agarra la lloradera. Y cuando dice, ok, vete para China, allá te van a volar la cabeza por mi nombre. Pero Señor, una cosa es que te ame y otra cosa es que quiera ser un suicida. Como los que quieren ser pastores, solo quieren ser pastores en España, en Noruega, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, ¿verdad? Y en los lugares de las naciones de ellos donde vuela la palomita que causa alegría, ya no les causa alegría la palabra. Entonces es ridículo, ¿verdad? Dicen que aman al Señor, pero no quieren oír su palabra. Uno les quiere enseñar, mire a mí mis transmisiones, hermano. Yo me quedo sorprendido por ellos, pero no por mí, hermano, porque la palabra es clara. Dice que mucho ancha es la puerta a la perdición y muchos son los que entran por ella. Angosta es la puerta a la salvación y muy pocos son los que la encuentran. Oiga bien, los que la encuentran. Todavía falta que ver si entran. No quieren oír la palabra, se duermen. ¡Amén! Cuando ya grita uno, ¡que viene! ¡Amén! ¡Amén! Es terrible, estamos mal. Y el problema, hermanos, es que la palabra ya está dictada, ya no hay cambio en ella. Dios no va a volver atrás de su palabra. Ya lo que Dios dejó para el nuevo pacto, las escrituras, ya están sentenciados todo ahí. Y el que no cumpla, el que no consiga caminar en ese evangelio, no va a poder alcanzar salvación. Y no estamos hablando de que va a ser salvo por sus propias obras, separado de Cristo, desligado de Jesús. Así lo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así de sencillo. Sin mí nada soy, si separados de mí, nada podés hacer. O sea, por ende, vamos a hacer un video de ese texto, porque por ahí andan los solo Jesús queriendo torcer la escritura para justificar su demoníaca denominación, doctrina. Bueno, ya sin más preámbulos, entrémosle a la parte número 5 de la enseñanza y prédica que estamos haciendo de la serie. A los que por primera vez van a entrar y quieren interesarse en este tema, busquen mi perfil de Facebook, Julio C. Matamoros, y ahí van a encontrar, busquen todos los domingos anteriores, y ahí van a encontrar la primera parte, la segunda parte, la tercera parte y la cuarta parte, y hoy vamos a escuchar la quinta parte, porque estos son temas delicadísimos, hermanos, que se deben de tratar con seriedad y con mucha evidencia de las escrituras, así que es
es extremadamente cantidad de textos que estamos tomando de las Sagradas Escrituras para comprobar y para derrotar y destruir, porque a eso me llamó el Señor, me dijo en Jeremías 1:10, así me dijo el Señor, nosotros vamos a estorbar, vamos a arruinar, vamos a destruir, vamos a derribar, vamos a plantar y vamos a edificar, ¿verdad? Todo lo que no que se planta y no edifica, lo vamos a derribar, lo vamos a destruir, lo vamos a estorbar, lo vamos a arruinar en el nombre de Jesucristo y con su palabra. Entonces, están enseñándole a la gente y la gente está abrazando esa doctrina bastante de que Jesús no tenía sangre humana, ¿ok? De otra forma también dicen que Jesús sí tenía sangre humana, pero no tenía sangre de María. Entonces nosotros ya les hemos traído todo lo que es la naturaleza humana, como la naturaleza humana a través de la Sagrada Escritura nos demuestra que nosotros cuando salimos del proceso de nacimiento, todos tenemos que pasar por el proceso de ser alimentados por la madre o la mujer que nos lleva en el vientre, que es considerada una madre, ¿verdad? Así es llamada. Entonces nosotros automáticamente recibimos de ella su ADN, su sangre, bendito Dios, está en nosotros. Los cromosomas y todo eso que científicamente se han estudiado, que le dan el título y nombre de cromosoma, ¿verdad? Son los que vienen en el ADN, ¿verdad? Y en lo que es la sangre. Entonces nosotros estamos haciendo este estudio para derribar ese tipo de doctrinas, ¿verdad? Y traer el pensamiento de la desobediencia a la obediencia de Jesucristo. Entonces, por ende, vamos a seguir hoy, ¿verdad? Con el tema, bendito Dios, y vamos a abrir las escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 2, ¿verdad? Vamos a ir en el libro de Hebreos. Esperamos en Dios que hoy sea la última parte, que podamos terminar la quinta parte con una serie de 5 predicaciones. Creo que es bastante amplia y suficiente evidencia como para desistir de querer creer esas doctrinas, bendito Dios, que no tienen nada que ver con la verdad. Amén, aleluya. Entonces en el libro de Hebreos, capítulo 2, que rápido se quema esa leña, mire que ya se quemó la leña, hermano. Dios mío, lindo, ayúdame, Señor. Mire que ya se me quemó la leña, hermanos. Permítanme. Santo Dios. Yo creo que voy a meter este trozote ahí entonces. Ni lo partieron, ¿eh? Mi Dios amado. Ay, ay. Ahí está. Rápido se quemaron 3 leños, puse ahí. Bueno, abramos las escrituras y leemos la palabra tal y como está escrito en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 17, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Dice la escritura así, pero que quede bien claro que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que está en las Sagradas Escrituras, no el que enseñan los demoníacos, solo Jesús, ¿ok? Porque los solo Jesús enseñan a un Jesús que le quitó la cabeza al Padre y él se puso por Padre, ¿verdad? Eso es lo que enseñan ellos. Dice la escritura así, Hebreos 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, prestar atención, carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿ok? Nosotros no hemos visto que ha sido destruida la muerte, ni tampoco ha sido destruida el diablo. Todavía siguen con vida, todavía siguen haciendo sus fechorías, como cuando agarran al delincuente y el juez lo deja libre para que siga de ladrón ahí, o de asesino, o de transero. Así están, pero no es que Dios sea como ese juez, ¿ok? O tal vez el juez, la policía no se encargó de tener suficiente evidencia, bendito Dios, para poderlo encerrar, pero Dios sí tiene suficiente evidencia. Lo único que el enemigo ya no goza de toda su libertad que tenía, de todos sus privilegios que tenía. Satanás fue despojado, hermanos, bendito Dios. Es un espíritu malvado que necesita un cuerpo para poder manifestarse y sentirse satisfecho, bendito Dios. Por eso siempre busca a quien poseer, así como los demonios, amén. Quiero que entiendan eso. Entonces dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, ¿okay? Por lo cual debía ser, ojo, todas estas palabras son importantes, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pueden sentarse, amados hermanos, y yo voy a presentar una oración. Padre, estoy en tu presencia, Señor. Voy a explicar y enseñar tu palabra, Dios mío. Tú me llamaste, tú eres el que me has puesto para esto. Y te lo agradezco, Señor, que te hayas fijado en mí y que me hayas dado este privilegio. Ahora te pido tu respaldo, tu autoridad, Dios mío, para pregonar y enseñar y explicar, Dios mío, esta palabra a los oyentes, Dios mío, para que te conozcan, Dios mío, y conozcan a tu Hijo Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús pido la alianza, la comunión, la dirección, Dios mío, de tu bello y maravilloso Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús, el Yeshua HaMashiach. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, yo también me voy a sentar, hermano. Quedé bastante lastimado del papel quemado, hermano. Y eso que me puse mascarilla. Así que les voy a pedir disculpas. Espero que pueda terminar la parte 5 porque me estoy sintiendo bastante molesto, dañado de la garganta. Y creo que si hasta ahí le voy a llegar a ese fuego, no sea que esté más de necio que de quererme calentar. Bueno, la parte 5 tiene que ver con el final. Ya les demostramos científicamente y con la ciencia de la palabra del Señor cómo procede la diferencia, ¿verdad? Y les explicamos en la primera parte el por qué esta doctrina ha nacido en estos tiempos, ¿verdad? También les hablamos con respecto a que en estos tiempos se iban a levantar con más fuerzas el poder de las tinieblas, ¿verdad? Iban a traer doctrinas de demonios, ¿verdad? Y los ministros de Satanás vestidos de ministros de justicia y el pueblo rebelde que quiere oír pero no puede sufrir la sana doctrina, iban a hacer el conjunto de cosas que iban a causar que esto tome un ángulo fuertísimo, ¿verdad? Entonces no es de ignorar, como dice la escritura en el libro de los Corintios, ¿va? Que sus ministros, ¿verdad? Si el diablo se viste de luz, ¿verdad? Que sus ministros, bendito Dios, también se vistan de ministros de justicia, ¿verdad? Entonces nos han traído este tipo de enseñanzas, hermanos. Son personas que, impecables en todo, ¿verdad? No están en un, los católicos dicen que estamos en un cuchutril aquí, ¿verdad? Ignorantes, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Porque la iglesia de Jesucristo no creció en ningún templo de lujo. Al contrario, creció en las casitas, hermanos. Ahí en aquellas casitas sencillas, ¿verdad? Dicen que son humildes las casas. Yo no sé de qué tienen de humildad las casas, ¿verdad? Tal vez de que no tienen lujo, ¿verdad? Pueden ser que eso tengan de humildad, pero en sí la casa no tiene nada de humilde, ¿verdad? La humildad tiene que estar en el dueño de la casa, ¿verdad? Entonces, la iglesia, el pueblo del Señor creció haciendo cultos en casas, no en grandes. Al contrario, fueron corridos del templo de Jerusalén porque el Señor no quería que siguieran congregándose ahí, porque ese templo ya era un templo asqueroso para el Señor y el Señor ya había designado que lo iba a destruir y que no iba a quedar piedra sobre piedra, y sus hijos no se pueden mezclar con lo profano. Sí, ese templo había sido profanado desde hace mucho tiempo, de los tiempos de Malaquías. Ese tiempo ya había sido profanado.
Entonces, hermanos, bendito Dios, vemos aquí la escritura, ¿verdad? Estuvimos explicándoles con la palabra, cómo la palabra enseña, cómo nacemos nosotros. Esta doctrina nació porque ellos creen que así como Adán no tuvo mamá y papá, ¿verdad? Físico, pero tuvo sangre, en ese mismo aspecto fue creado Jesús, ¿verdad? Es irresponsable, es torpe, es absurda, es insostenible dicha expresión o dicha doctrina, por el hecho, amados hermanos, que la misma escritura nos enseña que Jesús fue engendrado, no fue creado afuera como Abraham, como Adán, ¿okay? O como Eva, que fue sacada de la costilla y creada. Jesús fue engendrado en el vientre de una mujer que es considerada una virgen en el momento de ser engendrado Jesús, o el verbo hacerse carne, ¿verdad? Fue engendrado Jesús ahí, ¿verdad? Por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? No por la tercera persona de la Trinidad, sino por el Espíritu Santo de Dios, bendito Dios. Y entonces, por ende, fue un embrión y pasó a ser un feto, y de un feto pasó a ser un bebé, y de un bebé pasó a ser un niño, y de un niño a un adolescente, de un adolescente a un joven, y de un joven a un adulto, que fue cuando el Señor, basado en los relatos de la Escritura, empezó su ministerio, que no duró mucho, 3 años. La religión pagana nos dice que son 3 años y medio. Yo sigo estudiando, hermano, la palabra con respecto a la duración del ministerio de Jesús, porque encuentro ahí unas contradicciones, ¿verdad? En ciertas fiestas parece ser que esas fiestas fueron agregadas ahí como para querer justificar algo, porque el relato de atrás y de adelante de esa fiesta no concuerdan. Entonces, pero a mí no me gusta precipitarme, a mí me gusta a indagar y recoger información del tiempo. Hoy con la tecnología ya podemos saber qué día exacto nació el Señor Jesucristo, hermano, si usted quiere saberlo, ¿verdad? Hoy puede con mucha facilidad retroceder el tiempo en su teléfono, o en su tableta, o en su laptop, o en su computadora, ¿verdad? Y usted puede retroceder el tiempo y lo va a llevar hasta el día primero, bendito Dios, que nació el Señor Jesucristo. Entonces, la Escritura nos enseña claramente que Adán vino de una forma distinta a como Jesús vino, ¿ok? La Escritura también nos enseña que María lo dio a luz naturalmente, como cualquier mujer debía de dar a luz naturalmente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontramos más respaldo todavía? Aquí en este libro que les digo que nosotros que estamos los jueves estudiando el libro de Romanos, vamos a pasar a estudiar el libro de Hebreos, un libro maravilloso, hermano, con respecto a la diferencia de un sacerdocio al otro, a la diferencia de una ley a la otra ley, hermano. Y nosotros lo vamos a estar estudiando, vamos a gozar mucho en ello. Entonces, el libro de Hebreos es un libro que nos va a enseñar mucho de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios, y de su humanidad, ¿verdad? Y también nos enseña de su divinidad, ¿verdad? En el concepto de enseñarlos, pero más nos enseña de su sacerdocio, ¿ok? De lo que Él es como sumo sacerdote. Entonces, para poder explicárselo al pueblo de Israel, ¿verdad? El Espíritu Santo le está hablando aquí. Dice claramente, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice, Él también participó de lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir de lo mismo? Quiere decir que Jesús vino del procedimiento natural que vinieron todos los seres humanos después de Adán y Eva. ¿Ok? Ningún ser humano después de Adán y Eva ha venido de otra forma. Ni nuestro Señor Jesucristo vino de otra forma. Nació de una mujer, engendrado claramente por el Espíritu Santo, no por José. ¿Ok? Por eso la Escritura dice allá en Lucas 3, ¿verdad? Jesús dice que se creía era hijo de José. ¿Okay? Por eso los fariseos, los escribas y los saduceos, cuando discutían con Jesús, allá por Juan 8 creo que es,
bendito Dios, lo están insultando. Muchos lectores no van a entender porque no entienden lo que leen, pero ahí están insultando al Señor Jesucristo. Estos se están burlando de Él. Le están diciendo que ellos sí son hijos originales y que Él es un hijo de adulterio o es un hijo de fornicación. Una de las dos le dicen, pero la que más le declaran, ¿verdad? Ellos que le dicen que Él es un hijo de fornicación. Así le están queriendo decir a Él. Nosotros no somos hijos de fornicación, dice, ¿verdad? Entonces, Jesús tuvo que padecer todos esos insultos debido a que ellos no pudieron entender, como muchos hoy en día no entienden las escrituras, aunque las leen como esto, se las pasan moviendo la cabeza y repitiendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a pastos delicados me va a descansar, junto a corrientes de río me pastoreará, y aquí, bendito Dios, y después se les olvida y ya no saben ni nada. Entonces, aquí tenemos suficiente evidencia, hermano, que la escritura nos da de saber que Jesús participó en la misma forma, dice, de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, por eso tienes que aprender a entender cuando dice al único sabio e inmortal Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros nos hemos ido a la carrera, ¿verdad? Cuando dice inmortal, está hablando de alguien que nunca ha muerto, ¿ok? Pero Jesús murió o no murió. Jesús sí murió. Aquí está diciendo la escritura que Jesús vino a quitarle por medio de la muerte, ¿verdad? Al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Entonces, cuando está hablando del Dios inmortal, el único que no ha muerto, nunca ha pasado por muerte, es nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, ¿verdad? Fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que estaba en Él. Que quede bien claro que es que estaba en Él. Entonces, vamos a ir por pedazos, ¿verdad? Entonces viene y dice que Él, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Ok? Entonces, por lo cual debía ser, dice, otra importancia, otra palabra tan importante es lo que está en el versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces viene el versículo 17, nos vuelve a dar una seguridad, algo, ¿cómo poder? Para asegurarnos bien de lo que estamos aprendiendo. Entonces la escritura dice que Jesús vino a ser semejante a sus hermanos. Entonces, ¿Adán era semejante a ellos, hermano? No, no es cierto. Porque Adán, bendito Dios, no tuvo papá y mamá, bendito Dios. Entonces usted me dice que María es la madre de Jesús. La escritura dice que la María es la madre de Jesús. No lo digo yo, lo dice la escritura. Ahora, ¿por eso los católicos están en lo correcto? No, porque los católicos dicen que María es la madre de Dios. ¿Ok? Y por eso es que muchos trinitarios no entienden esa doctrina que tienen, que es una doctrina católica romana pagana. ¿Ok? Así es sencillo. Entonces, María es la madre de Jesús, el hombre que vino a sacrificarse en la cruz del Calvario. Ella es la madre. ¿Por qué es considerada madre? Porque nació en su vientre. Toda criatura que nace en el vientre de una mujer es considerada como madre. Hoy en día se le ha agregado un poquito más porque ustedes saben, ¿verdad? Tanto los desastres que tenemos. Hoy se le dice madre biológica, ¿ok? Madre biológica, la que lo parió, dicen algunos, ¿verdad? O la que más decentemente se dice, la que lo dio a luz, ¿verdad? Entonces, Jesús nació por el vientre de María, vivió en el vientre de María, se alimentó, tuvo un cordón umbilical, ¿verdad, hermano Isabel? Que así se dice.
umbilical. El cordón umbilical de Jesús fue cortado por donde su madre alimentaba y de donde ella pudo poner en el cuerpo de Jesús, porque es un cuerpo humano, no lo podemos negar. Aquí dice que era de sangre, de carne y sangre, y dice ser semejante a sus hermanos en todo, ¿ok? Entonces, bien importante, cuando lo encierra en todos los aspectos, no deja ningún aspecto se puede deducir, se puede quitar del versículo 17, no hay ni un aspecto. Cuando la escritura en el versículo 14 y en el versículo 17 está hablando que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, y cuando dice por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, ¿ok? Entonces tenemos toda esa evidencia de la escritura que nos da una importancia de saber que Jesús sí era un ser humano, bendito Dios, en todo el concepto, y que Jesús sí es hijo de María en la carne, en el concepto de que en la humanidad, en nuestra sociedad, digámosle así, es considerada a una mujer. Voy a volverlo a repetir, aunque los de la homilética no les gusta que repita, ¿verdad? Díganle a los de la homilética, no me esté molestando. Es considerada madre aquella que da a luz a un bebé, a un ser humano por medio, ahora se puede hacer hasta por cesárea, pero usualmente deberían de ser naturalmente, ¿verdad? Pero a eso se le llama madre. Entonces la escritura la considera, la señala a María como madre de Jesús, no como madre de Dios, como le enseñan los católicos, ¿ok? Una cosa es que Jesús haya nacido por medio de ella, y otra cosa ella que ella haya estado. Hay que entender estas cosas. Entonces, para enseñarles esto, aunque me pudiera ser que me esté saliendo del tema, no me voy a salir del tema, voy a ir a Juan 1:1, ¿verdad? Entonces, en Juan 1:1 vamos a encontrar que María no es la madre de Dios, porque María no existía en el principio. Por eso dice en Juan, la escritura, es bien importante entender todo esto. Esta es la ignorancia de los religiosos paganos, y los trinitarios han abrazado estas cosas, ¿verdad? Dice la escritura, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ojo las palabras que se usan. En el principio era el verbo. Este era en el principio con Dios. Cuando se usa la palabra con, se está hablando de dos o más, se está pluralizando. Entonces el verbo era a semejanza de Dios también, bendito Dios. No que estamos hablando de dos dioses, de tres dioses, de cuatro dioses, bendito Dios. Estamos hablando de que es importante entender qué es lo que significa ser Dios, ¿verdad? Que muchos no saben que es Dios, ya solo se forman la palabra y ya tienen una idea, ¿verdad? Entonces, Dios es alguien que tiene señorío, Dios es alguien que tiene autoridad por sobre todo, ¿verdad? Por eso Dios, nuestro Padre, no es un Dios poderoso. Dios no es poderoso, hermano. ¿Ok? Dios no es poderoso. Si Dios fuera poderoso, nosotros estaríamos en la ruina, hermano. Así se lo digo de verdad. Van a decir aquello, blasfemo, 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 porque así son los religiosos, ¿verdad? Dios no es poderoso. Dios es todopoderoso. ¿Ok? O sea, Él tiene poder sobre todo poder. Por eso hay gente poderosa, hay seres poderosos, hay seres de maldad que tienen poder, pero no son todopoderosos. Nuestro Dios es todopoderoso. Quiere decir que tiene, por eso es que se llama Dios, porque tiene poder sobre todos los poderes, porque tiene autoridad sobre todas las autoridades, porque tiene capacidad sobre todo lo que tiene capacidad. Por esa razón nuestro Dios no es poderoso, sino que es todopoderoso. Así es considerado. Shaddai quiere decir en hebreo, para el español, todopoderoso. Para el inglés quiere decir almighty, almighty.
¿Okay? Entonces, bien importante. Entonces, cuando los católicos se van porque claramente son católicos, no tienen conocimiento, no tienen revelación, no tienen discernimiento, no tienen ni al Espíritu Santo, aunque lo digan con su lengua, ni lo conocen, porque si lo conocieran no contradijeran al Espíritu Santo. Entonces, la Escritura dice bien claro que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces el versículo 14 nos da mención claramente, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, en ese momento que el Verbo se hizo carne, cuando fue carne, es como María se convirtió en madre de Jesús en la carne. Y por ende, la Escritura en el libro de Hebreos nos da una explicación muy clara en el 14 y en el 17, enseñando claramente que Jesús fue idéntico a nosotros, participó en todo, dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, y aquí cambia, dice, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ok? Bien importante entender esto. Entonces aquí vemos cómo la Escritura nos da suficiente información con respecto a la naturaleza humana de Jesús. ¿Okay? Jesús fue una persona que vino bajo un procedimiento natural, normal, en lo que concierne al desarrollo de un embrión, ¿verdad? Jesús no fue hecho por un hombre, por ende no fue un espermatozoide, ¿verdad? Lo que fue introducido en el ovario, que se incubara en el ovario de María, por lo mismo, porque fue el Verbo que fue introducido ahí, bendito Dios, en el ovario, y ahí se formó ese Verbo, dejando que la naturaleza misma que Dios había creado, ¿verdad? Obrara y fuera un embrión y pasara a ser un feto y después pasara a ser un bebé, y después de ser un bebé, María lo diera a luz, bendito Dios, para que todo el mundo físicamente lo pudiera ver y conocer, y él estar preparándose para el día postrero, donde tenía que vencer al diablo y a la muerte, quitarle las llaves del imperio, quitarle la autoridad del imperio. El diablo ya no tenía autoridad directa. Antes de Jesús el diablo tenía autoridad porque se la quitó a Adán en el jardín del Edén. ¿Ok? Entonces pasamos del Hebreos 2 al Hebreos 4. Wow, esa madera se quema bien rápido. Ya se quemó la otra, ya no le pongo más. Hebreos 4, versículo 14, dice la Escritura así. Bien importante que presten atención al valor de las palabras, hermano. Por favor, no sean ese tipo de personas que se han venido criando por 40 años, por 50 años, ignorando el idioma que hablan. Todo el idioma que nosotros hablamos tiene un significado, hermano. Y es importante conocer el significado de lo que estamos hablando. Para eso tenemos que entender lo que leemos para poder entender lo que hablamos. Amén. Bendito Dios. Entonces dice la Escritura en Hebreos 4:14. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, ¿qué dice? El Padre. Dice Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces aquí en esta palabra es donde se pierden estos que están enseñando, porque dicen que María era una pecadora y que Jesús no podía tener sangre de una pecadora, así como dice el mentado Papa Bergoglio, no sé cómo se llama ese señor, Francisco Bergoglio, sepa cómo se llama. Dice que por las venas de Jesús corría
sangre pagana, ¿verdad? Es una estupidez, y yo soy directo para hablar, ¿verdad? Y si yo le estoy diciendo estúpido al que dice eso, sí, así le estoy diciendo, estúpido. No me retengo, no voy a echarme para atrás. Es una estupidez pensar, voy a ponerles un ejemplo. Nosotros vamos en la etapa, en el momento que nosotros vivimos. Bueno, nosotros tenemos un montón de formas de poderlos, el odio entre los árabes y los judíos. El odio que le tuvo Hitler a los judíos según manifestado, ¿verdad? Vamos a ver el racismo que se pronuncia así entre los blancos y los negros, ¿verdad? Los negros se quejan de que los blancos son racistas, pero los negros son racistas también, ¿verdad? No vayan a equivocarse ustedes, ¿ok? Ellos son muy racistas también, ¿ok? Entonces, el odio o el desprecio de la sociedad, ¿verdad? A los que le dicen, ¿es mala palabra decir naco, hermana Isabel? No es una mala palabra, porque si es una mala palabra, corríjame, porque yo no quiero ensuciar mi boca, ¿verdad? Entonces, yo veo programas de México, ¿verdad? Y he estado en México varias veces y oigo, especialmente en el Distrito Federal, que se usa muy a menudo el desmenguar a una persona por su apariencia y se le llama naco, ¿verdad? Entonces, en mi país, por ejemplo, a nosotros nos dicen dundos, a nosotros los campeños nos consideran dundos, ¿verdad? No creen que somos inteligentes, ¿verdad? Entonces, porque ellos se crían en la ciudad, en medio de grandes edificios y tienen los televisores más nuevos y nosotros tardan que podamos comprar uno de esos. Entonces, nosotros vemos todo eso, hermano, en todo ámbito social. Hay ejércitos que se creen mejores que otros, ¿verdad? Hay compañías que se creen mejores que otras y así sucesivamente, pero lo vamos a llevar en el término humano sin salirnos del término humano. Entonces, el mejor que tenemos es la discriminación social, la discriminación racial y la discriminación económica, ¿ok? Nosotros somos menguados por nuestra capacidad económica. Nosotros somos menguados por nuestra capacidad social, porque la capacidad social nos la brinda la economía, ¿verdad? Entonces, aunque yo estaba bien equivocado, yo creí que los ricos eran asiados, pero cuando a mí me tocó estar en el puesto de la clase media, vine a ver que los ricos son cochinos también. Amén. Entonces, no todos, pero existen bastantísimos. Y también, pues, somos discriminados por la raza, ¿verdad? Estrictamente. De ahí viene lo que es la religión, pero nosotros sabemos que la religión viene del diablo, no viene de Dios. Entonces, todo lo que viene del diablo siempre va a causar mal. Amén. Entonces, vemos aquí estrictamente, porque la escritura dice aquí en el versículo 15, ¿verdad? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Pero cómo? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, vuelvo al tema. No puede ser que Jesús tenga sangre pagana solo porque aquella mujer era descendiente de un país pagano, ¿verdad? De una familia pagana. Entonces, toda la descendencia judía es pagana, porque Abraham era hijo de un pagano. ¿Ok? Es la ignorancia religiosa, la falta de la presencia y la comunión personal, íntima con el Espíritu Santo de Dios, el que causa esas cosas. Porque considerar pagano a alguien solo porque desciende de otro que practica el paganismo es la peor estupidez que pueda decir alguien. Entonces, para ende, todos somos paganos, porque bendito Dios, nosotros no venimos ni de los lomos de Abraham. Bendito Dios, nosotros ni sabemos ni de qué lomo venimos. A lo mejor venimos de aquellos, bendito Dios, que se metieron con los burros y los caballos y con las asnas y las yeguas. Así de sencillo. Tan así puede ser. Nosotros tal vez venimos de aquellos que nuestros ancestros son descendientes de aquellos que tuvieron orgías, que no se dieron cuenta ni quién era el papá ni quién era la mamá. Y no puede considerar, bendito Dios, por ejemplo, usted
solo porque el vecino sea pornográfico, no lo van a considerar a usted otro porno, solo porque su vecino ve. Entonces es una estupidez. En estos tiempos modernos creo que se le llama estereotipo, ¿verdad? Entonces el mismo personaje que predica o que pregona o que aconseja no ir a hacer estereotipo, él mismo lo ha hecho. Él dijo que por la sangre de Jesús corría sangre pagana. ¿Por qué? Porque se los explicamos creo que en la tercera o cuarta parte, ahí lo vamos a tomar, porque David desciende de una de esas familias, ¿va? De Boaz, que venía de Rahab, ¿verdad? Y de Ruth, ¿verdad? Que Obed venía también de ahí. Isaí, ¿verdad? Era el hijo de Obed, y David era el nieto de Obed, ¿verdad? Y por ende Jesús viene de María, ¿verdad? No viene de José, ¿ok? Como nos enseñan a nosotros. No viene de José. José nunca tocó a María antes de que naciera Jesús. Entonces, por ende, la Escritura dice bien claro, ¿ok? De que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero aquí viene el asunto por el cual se equivocan esto: sin pecado. Entonces ellos dicen que la sangre de Jesús no tenía pecado, ¿verdad? Pero la sangre de Jesús no tenía pecado porque Jesús no practicaba el pecado. La sangre era sangre humana, porque para ser humano se necesita nacer de un humano. ¿Okay? Nosotros venimos a ser humanos por la creación de Adán. Dios, ya les leímos en la primera y en la segunda parte cómo Dios nos muestra por medio de Ezequiel, ¿verdad? Y con Adán nos muestra cómo Dios creó al primer hombre, ¿verdad? Y cómo al hombre le nacieron las venas y cómo al hombre le vinieron la sangre y todo, ¿verdad? Y por ende en Éxodo, en Génesis 9, versículos 4 y 5 se prohíbe que comamos productos provenientes de la sangre, como la morcilla, como le encanta a los campeños, como le encanta a los progreseños, como le encanta a los limeños, como le encanta a los sanpedranos, como le encanta a los capitalinos, como le encanta a los olanchanos. Aleluya, bendito Dios santo, la morcilla, la candinga. Nosotros los creyentes también tenemos prohibido eso. Y la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 17, también se los mostramos en las series anteriores, que la Escritura afirma que Jesús de una sola sangre, que Dios de una sola sangre hizo toda la humanidad. Entonces Jesús tuvo que haber recibido sangre humana para ser un ser humano. ¿Okay? Si Jesús fuera sido creado al mismo proceso de Adán, entonces sí pudiéramos decir con severidad, con seguridad, con certeza, con pureza, con dignidad, con integridad, que Jesús no tenía sangre de María, porque Jesús fue creado como Adán, pero Jesús nació de sus partes íntimas, salió por las partes íntimas de María y se crió en el vientre de María. Por lo tanto, Jesús, vuelvo a repetirlo, tenía un cordón umbilical y fue alimentado por María, y por eso es considerado su madre, no la madre de Dios, la madre de Jesús, el hombre. ¿Okay? Entonces dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí es donde viene la diferencia. Entonces la sangre no es la que quita el pecado. Vamos a ir ahorita, ¿verdad? A ver, voy a ir a buscar algo que Jesús dijo, ¿verdad? Voy a ir a buscar, no lo tengo ahí, pero voy a irlo a introducir ahí. Puede hacer que se haga más larga la enseñanza, ¿verdad? Pero el mismo Señor Jesús nos enseñó de dónde viene el pecado, ¿verdad? Y vamos a ir también a Santiago. Vamos a ir enseñando. Vamos a ir a Mateo, al libro de Mateo, para que podamos ir entendiendo, hermano, para que no seamos, como dijo Pablo, ¿verdad? ¿Quién los embrujó? Para que no seamos embrujados, hermano. Porque estos son brujos, hermano. Todos estos que pregonan estas doctrinas son brujos y andan embrujando a medio mundo, que no creen la verdad, que no aman la verdad. Entonces, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7.
Ando bien lastimado la garganta, hermano. Me lastimó bastante el papel. Lo siento todo aquí, el sabor y el olor. Entonces, en el versículo 21, Jesús empieza a enseñarnos qué es estar en pecado. Dice, voy a leerlo desde el 18 porque Jesús está enseñando de la contaminación, de lo que es el pecado. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, ¿ok? Sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ok, vamos a ir a Génesis para poder ir adelantando este tema, capítulo 6, ¿verdad? Versículo 5. Vamos a enseñarles pura enseñanza a ustedes, enseñanza pura, nata de allá del tercer cielo. Entonces dice la escritura en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Vamos a Santiago, ¿verdad? Vamos a ir a Santiago. Vamos a buscar en Santiago. Creo que está en el capítulo 2 de Santiago. Déjenme ir al capítulo 2 de Santiago, porque esto no es bosquejo. O en el capítulo 1. Ok, en el capítulo 1 está. Versículo 13. Dice la escritura así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quiero ir a otro y de ahí vamos a volver al libro de Hebreo. Vamos a ir a Génesis nuevamente y vamos a ir, creo que, si bien tengo entendido, al capítulo 4 de Génesis. Versículo 6. Entonces dice la escritura así en Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado
está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, ¿verdad? Entonces volvamos a Hebreos capítulo 4. Entonces, lo que la Escritura nos está enseñando es que Jesús era sin pecado, no porque tenía sangre humana, pero no de María. Jesús era sin pecado porque Jesús nunca abrazó el pecado, porque Jesús, a pesar de ser tentado, nunca fue doblegado por las tentaciones, porque Jesús no practicó las concupiscencias, no dejó vencerse de las concupiscencias. Por lo tanto, Jesús era un ser totalmente puro. Él es el que con su corazón puro podía ofrecer un sacrificio sin mancha, porque él era un ser sin mancha, era irreprensible. Nadie que lo acusara le podía comprobar con verdades, con evidencia, que era cierto lo que ellos le acusaran de que era un hombre pecador, ¿verdad? Allá mismo dijo aquel ciego, dijo, si es pecador, yo no lo sé. Lo que estoy seguro es que Dios no escucha a un hombre pecador. Entonces, vemos cómo la Escritura, amados hermanos, nos enseña claramente el por qué Jesús era sin pecado. No tenía nada que ver que su sangre procedía de aquí, que su sangre procedía de allá, sino que estrictamente, bendito Dios, de su corazón. Si pudiera ser más larga la enseñanza para demostrarles esto, me iría al libro de los Proverbios, ¿verdad? Donde la palabra dice bien claro, oye, hijo mío, dame hoy tu corazón. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Ok? Entonces la importancia de entender el sacrificio santo y puro, bendito Dios, de Jesús, es porque Jesús era un hombre santo de verdad, ¿verdad? Entonces nosotros somos los ¿qué? Los santos de Dios. ¿No somos los santos de Dios? ¿Y por qué nos considera santos el Señor? ¿Ah? Bien importante. Fíjense que hay cantidad de creyentes que no saben ni por qué son santos, ellos considerados santos. Yo se los voy a enseñar. Creo que está en el libro de Efesios. O en Primera de Corintios. Déjenme ver. En Juan 17 lo vamos a tener, pero quiero ir a Primera de Corintios, a Efesios. Creo que está en Efesios. Déjenme buscarlo. Aquí, en 1 Corintios 6, 11. Vamos a leerlo desde el 9, versículo 9, 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Juan 17. ¿Ok?
Sí, es sencillo. Vamos a ir a Juan 17, versículo 19. Pero para que lo entienda, vamos a ir del 16. Ahí nomás vamos a ponerle. Juan 17, versículo 16. Entonces dice, voy a leerlo desde el 15 yo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, por eso es que nosotros somos santos. ¿Ok? Entonces, en Efesios pareciera que se contradijera la escritura cuando dice en Efesios 4:12, ¿verdad? Que Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Y como un santo puede estar torcido, pues. Entonces es entender el proceso de parte de Dios. Entonces nosotros somos santificados porque hemos sido rociados con la sangre agradable, suficiente, completa para llenar todos los requisitos que demandaba Dios en la ley, ¿ok? Para redimirlos del pecado y de la condenación eterna. Entonces Jesús, bendito Dios, era sin pecado porque Jesús nunca fue derrotado por el pecado. Nunca Él buscó deleitarse en el pecado como nosotros. Nunca Jesús, su oficio fue el buscar gozar de todo lo que aquí causa pecado, sino que Él vino a cumplir lo que estaba escrito en el libro, en el rollo del libro, conforme a Él, ¿verdad? A hacer la voluntad de Dios. Entonces, por ende, Jesús, el sacrificio de Jesús y su sangre es una sangre que Dios aceptó porque era una sangre sin pecado. ¿Por qué la sangre de los machos y animales cabríos no llenaban el requisito del Señor? Porque si nosotros lleváramos la conciencia de nosotros a la actitud de los animales, tampoco los animales estaban libres de pecado. Lo único que el animal no es juzgado como pecador porque no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros sabemos que un animal, cuando mata a otro animal, peca porque mata. Pero a él no se le dio ley. Pero más sin embargo, en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 4, dice la escritura, vamos a él mejor, porque a mí me gusta enseñar palabra de Dios, no me gusta andar con tonterías, ¿verdad? Dice el Génesis 9:4, dice claramente ahí, porque carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Entonces, ojo lo que dice, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces al animal le va a ser demandada toda sangre que derrame de parte de Dios por medio de un animal. Por eso es que nosotros vemos, amados hermanos, que un depredador es depredado, ¿verdad? Vemos que el león caza, pero al león lo cazan también. Amén. No, ustedes ven que al cocodrilo caza, pero al cocodrilo lo cazan también. Y así sucesivamente. La hiena caza y a la hiena la caza. El lobo caza y al lobo lo cazan. Entonces, la sangre de Jesús es pura porque Jesús es el que se guardó. Como dice la escritura en el libro hebreo, hemos leído, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Quiere decir que alguna mujercita le dijo a Jesús: papacito, qué bueno estás, qué rico, qué hermoso, qué cosa, que por aquí, que por allá. Alguna prostituta se le quiso aceptar. ¿Quién sabe? A nosotros no se nos da todo el relato del Señor, pero con estas palabras nos basta saber que está diciendo que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces Jesús tenía nuestra semejanza. No era un Adán, estrictamente, porque el primer Adán y el postrer Adán, ahí se pierden estos, ¿verdad? ¿Okay? Lo que quiere decir la Escritura cuando habla del primer Adán es que Adán tuvo toda la potestad, tuvo toda la autoridad de parte de Dios como para poder haber vencido, bendito Dios, pero debido a que obedeció a su mujer. Porque yo les digo una cosa: si Adán no hubiese obedecido a Eva, Dios solo hubiera castigado a Eva y Dios hubiese creado otra mujer, tal vez hubiera emparejado la otra costilla. Yo no sé qué iba a hacer Dios, pero estoy seguramente, conociendo a mi Dios por medio de su palabra y su espíritu, que seguro que nunca hubiera castigado al hombre, bendito Dios, porque la mujer no procedía, el hombre no procedía de la mujer, sino la mujer procedía del hombre. Pero como él le obedeció a su mujer, por eso en Génesis 3:17 dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por causa de ti. ¿Ok? Es bien importante eso. Entonces, cuando la Escritura habla de un Adán postrero, es aquel que es espiritual, pero que también vino, como dice la Escritura, a participar de todo lo de nosotros. Jesús se cansaba, Jesús dormía, Jesús roncaba seguro, no lo dice la Escritura. Jesús se tiraba ventoso seguro en algún momento, que algún ¿cómo se llama? Algún alimento le causaba gases, porque si fue a nuestra naturaleza, tuvo que haber pasado por todo, hermano. Así de sencillo, lo que pasa a un ser humano. Pero fue un hombre santo, fue un hombre puro, pudo pues haber hasta gases haber tirado. Yo no estoy diciendo que se los tiraba, pero si conforme a la Escritura y conforme a nuestra naturaleza, nosotros no necesitamos estar enfermos para tirarlos un gas. Es algún alimento que nos cae mal y ¡puf! Él fue tentado en todo. Él, incluso en el libro de los Hechos, no, en el libro de Juan, capítulo 4, vemos cuando él habla con la mujer samaritana que se quedó cansado y todo. Entonces, quitarnos esa ideología errónea, diabólica, de que la sangre de María era una sangre pecadora. Es que María misma, hermanos, era una mujer agraciada delante de Dios. No inmaculamos a María como la inmacula la religión católica, sino que ponemos a María como lo pone la Escritura, a una mujer que halló gracia delante de los ojos de Dios. Para hallar gracia delante de los ojos de Dios hay que caminar en justicia, hay que caminar en verdad, hay que apartarse del mal, por favor. Por eso dice que halló gracia en Noé. No halló gracia en toda la familia de Noé, halló gracia en Noé, pero como él quería preservar la humanidad, por la familia de Noé preservó la humanidad para que usted y yo estemos aquí con vida. ¿Okay? Entonces, bien importante entender por qué la sangre de Jesús era acepta delante de Dios, porque era un hombre santo, pero un hombre santo en su corazón. ¿Ok? Jesús dice que le decían que era bebedor de vino, ¿verdad? ¿Verdad que le decían? Comelón y bebedor. Vamos a buscarlo en la Escritura. Comelón y bebedor. ¿Ah? Porque él se los amonesta. Creo que está ya en el libro de Mateo o Lucas. En Lucas está, aunque está en Mateo también. Vamos a ir a Mateo 11. Y Jesús reprochándole, reprendiéndole. Dice así en Mateo 11, 18. Dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía,
y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Entonces, es bien importante entender. Entonces, Jesús fue agradable a nuestro Padre porque Jesús entendió a qué vino. ¿Ok? Él mismo se lo dijo a María cuando nos da el relato, allá cuando tenía 12 años. Dice, en los negocios de mi Padre debo de estar, dice. Mi comida, cuando en Juan 4 con la mujer samaritana, cuando los hermanos vinieron, ¿verdad? Le dijeron, Señor, ¿qué come? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús fue una persona que se concentró, digámosle así, totalmente entendido de que él no había venido más exclusivamente para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios sabía que por medio del sacrificio de su Hijo, él iba a hacer un sacrificio eternamente y para siempre. Ya no puede Jesús morir nunca más. Por eso demandamos y exhortamos a los que se dicen que son discípulos del Señor o cristianos que se llaman, que dejen de andar hablando como católicos, llamando a las escrituras del Evangelio Nuevo Testamento, porque no existe un Nuevo Testamento. ¿Okay? Nunca ha existido un Nuevo Testamento, ni lo existirá nunca, porque Jesús ya murió y no vuelve a morir. Y aquí vamos a demostrarles a ustedes lo que les estamos diciendo. Entonces, vamos a ir a Primera de Juan, ¿verdad? Para que podamos entender mucho más esto. El Primera de Juan, capítulo 3. Dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 3, bendito Dios santo, dice versículo del 1 al 6, vamos a estar leyendo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces dice el versículo 4 que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces muchos dirán, Jesús no guardó la ley porque no guardó el sábado, dicen. La Escritura jamás enseña lo que los fariseos estaban poniendo que no hiciera la gente en los sábados o en el séptimo día, que es la verdadera forma y la correcta forma de llamar las cosas, porque Dios nunca llamó sábado al séptimo día, fueron los paganos, ¿verdad? Entonces la gente cuando guarda el sábado, guarda el día pagano, no guarda el séptimo día. Bendito Dios, así de sencillo. Entonces, la Escritura dice bien claro que Jesús vino a cumplir la ley, que Jesús cumplió la ley en su propia vida y Él era el cumplimiento y el fin de esa ley. Entonces, Jesús estaba sin pecado porque Jesús no violó la ley de Dios, sino se sometió a la ley de Dios. Entonces, por eso Jesús
era sin pecado, porque el pecado, lo que nos hace pecadores a nosotros, es violentar los mandamientos de Dios. Adán no era un hombre pecador. ¿Cuándo se convirtió en un hombre pecador? Cuando violentó los mandamientos de Dios, cuando desobedeció de que no debía de comer del fruto del árbol del conocimiento del mal. Él debió poner a Dios por primero, como Jesús lo hizo, ¿verdad? Sino que él puso primero a su mujer, como muchos de ustedes lo hacen, ¿verdad? Y a veces yo no sé si mi esposa deseara hacer como que yo fuera como uno de ustedes, ¿verdad? Que la ponga a ella por primero, pero el día que yo la ponga por primero a ella, de segurito que está en el infierno ya. Bendito Dios santo, porque a Dios no le agradan esas cosas. Bendito Dios santo. Dios es primero en todo. Aleluya. Así de sencillo. Entonces vamos enseñándoles por qué razón Jesús era sin pecado. Porque Jesús nunca cedió al pecado. Jesús tampoco violentó la ley de Dios, que es lo que Dios considera pecado, ¿verdad? El que desobedece los mandamientos de Dios. Por eso yo les digo, a mí me dan ganas de llorar y a mí me dan ganas de reír y a mí me enoja, ¿verdad? Que no sé cuál de esos expresarles. Cuando veo a aquellas mujeres desobedientes, ¿verdad? Aquellas mujeres que irrespetan a los maridos, que le gritan a los maridos, que desobedecen a los maridos, que mienten a los maridos, que le engañan a los maridos, ¿verdad? A mí me da tristeza, ¿verdad? Cuando ellos hacen eso, a mí me da tristeza cuando veo ese montón de pastoras predicando, ¿verdad? Aleluya, desobedeciendo a Dios, pero ellos creen que van a ir para el cielo. Pero la Escritura dice bien claro que los desobedientes no van a ir a heredar el reino de los cielos, y por eso es importante la obediencia. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado, es porque desobedecemos los mandamientos que Dios nos ha dejado a través del Evangelio para vivir en esta tierra. Por eso es importante que nosotros tengamos un corazón humilde. ¿Por qué? Porque con ese corazón humilde podemos venir a suplicar, a rogar, a pedirle al Señor perdón, como dice la Escritura así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nosotros tenemos que venir todavía del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, aunque Dios nos ha libertado y aunque hemos venido al reino de Dios, todavía queremos ser como el pueblo de Israel, queremos volver a Egipto, queremos las cebollas y los ajos, queremos la peste. Pues vaya, para que me entiendan. Bendito Dios santo. Entonces, pero como hoy estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Que si tuvo sangre de María, sí. Bendito Dios, la Escritura nos enseña claramente que nosotros venimos todos, incluyendo a Jesús. Bendito Dios, de lo que es nuestro cuerpo, género humano. Bendito Dios, estamos así. Entonces vamos a ir al libro de Hebreos nuevamente, capítulo 5. Les digo que ahí vamos a encontrar mucha información con respecto a Jesús. Ya vamos a terminar, hermano. Aquí lo vamos a hacer, a traer todo el esfuerzo necesario para que sea solo 5 partes. Hebreos 5, versículo 7. Y hay que prestarle atención a lo que leemos, hermano. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Palabras que hay que poner en obra. Y aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. O sea que la obediencia se aprende a través del sufrimiento también, ¿eh? Y habiendo sido perfeccionado, otra palabra que es bien importante para conocer por qué Jesús era sin pecado, ¿ok? Porque había sido perfeccionado. Por eso usted y yo, dice la Escritura, que no podemos ser arrebatados si tenemos arrugas y manchas. Por eso es que tenemos que ser perfeccionados. Pero ¿a quién dejó Jesucristo para perfeccionarnos, hermanos?
Dice que constituyó apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar. Los santos no se quieren dejar perfeccionar de los que Jesús constituyó, sino que quieren aquellos que les enseñan lisonjas, que les hablan lisonjas, que les dicen palabras halagüeñas, ¿verdad? No los que los reprendemos, los que les enderezamos lo torcido. Entonces dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, hasta que fue perfeccionado, él vino a ser autor de eterna salvación para los rebeldes, para los que lo obedecen. Entonces, todo aquel que desobedece el evangelio que radica dentro de lo que es Mateo y Apocalipsis, no estamos desmenguando la palabra del antiguo pacto, pero sabemos que todo lo que no ha tenido cumplimiento del antiguo pacto tiene que estar dentro de Mateo y Apocalipsis en sí, de todo lo que Jesús trajo en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con respecto, bendito Dios, a lo que es el evangelio, porque Jesús, en esos libros tenemos que tener cuidado, porque Jesús estaba bajo la ley, hablaba con los que estaban bajo la ley, enseñaba de la ley a los que estaban bajo la ley, pero enseñó a los que íbamos a formar parte de la iglesia el evangelio. Por eso es bien importante saber discernir la diferencia entre uno y el otro. Bendito Dios santo. Entonces dice que, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Los que no obedecen al evangelio de Jesucristo no van a tener salvación. Y aunque no me lo quiera creer, lo voy a llevar a segunda de Tesalonicenses para que me crea, porque hay gente que no me quiere creer, ¿verdad? Bendito Dios. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, bendito Dios, vamos a ver en el versículo 7 lo que dice la Escritura con respecto a esto. Y a vosotros que sois atribulados, dice, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted no hace caso, entonces usted es candidato seguro al lago que arde con fuego y azufre. Se lo decimos por la palabra, no que lo estemos mandando allá, porque como tanto sensualismo, ay, ya me mandaste al infierno, oh, ¿quién eres tú para que me mandes al infierno? Pues porque así se ponen estos carnudos, chuletudos, mantecudos, endiablados, endemoniados. Entonces dice, y habiendo sido perfeccionado, Jesús tuvo que ser perfeccionado como ser humano, ¿ok? En todo, aprendió la obediencia, y entonces, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, él sí puede declarar, vos no puedes declararlo, como decir, yo declaro, yo decreto. ¿Ah? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso es que nosotros no podemos guardar la ley antigua, no porque no sea palabra de Dios, sino porque la ley antigua tiene un sumo sacerdote que es según el orden de Aarón. Entonces la nueva ley tiene un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ende no se pueden mezclar el agua con el aceite, ni la chicha con la manteca. No sé cómo dicen en Honduras, por ahí dicen una cosa así. Entonces, vamos a Filipenses capítulo 2, para que vayamos a vuelo de pájaro. Yo no sé qué es eso de vuelo de pájaro, ¿verdad? A toda velocidad, pero yo para qué quiero las cosas a toda velocidad, hermano. Ay, cómo duelen estas cosas. Las voy a regresar, nomás me vengan las otras, las mando de regreso, hermano. Estas cosas duelen, no se imaginan usted. Filipenses 2, versículo 5, dice la Escritura así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, dice, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿ok? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Entonces aquí el Espíritu Santo nos está enseñando lo que Juan nos enseña, de que Jesús era el Verbo, y aunque el Verbo era Dios y era con Dios, él sabía que era semejante a Dios, pero él no activó nada de eso para defenderse. Él nunca hizo las cosas porque él sabía que era el Verbo de Dios encarnado, bendito, hecho un ser humano como nosotros, que vino del vientre de María, engendrado por el Espíritu Santo, sino que se humilló y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, o sea, igual a nosotros. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí viene lo que el Padre hace, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí se pierden los Yahvé, los unitarios, ¿verdad? Los solo Yahvé, los solo Yahweh, los solo Jehová. Aquí se pierden estos en esto, ¿verdad? Y empiezan a pelear que Jesús es un pagano, que es romano, que es ignorante, ¿sí? Religiosos, hasta donde ya no da una tristeza tan grande. Gracias le doy a Dios que no estoy a la par de esos perversos, que siempre evitó que no caer en las manos de ellos. Entonces, bien importante, aquí nos muestra la humanidad y la divinidad de Jesús, ¿ok? Jesús sí era divino en el concepto del espíritu, pero habitaba en un cuerpo carnal, que vino y fue engendrado en el vientre de María y dado a luz por María en una forma natural. Bueno, vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Ya estamos terminando, solo nos queda otra lectura más después de esta y acabamos, ¿ok? Terminamos con este tema y que Dios nos ayude a ver qué tenemos para el próximo domingo. No la quiero alargar más, prefiero tardarme un poquito más aquí. Primera de Juan 4. Dice la Escritura así en el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Presta atención vos. En esto conoced el Espíritu de Dios, dice. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces estos dicen, nosotros no estamos negando que Jesús vino en carne, lo que estamos diciendo es que Jesús no tenía sangre de María. Nosotros no estamos negando que Jesús no tenía sangre humana, sino que tenía solo su sangre. Por eso es que Jesús la sangre de él era santa, ¿verdad? Ignorando que la Escritura, todo lo que les hemos enseñado, ¿verdad? Entonces, cuando dice la Escritura que Jesús ha venido en carne es porque vino naturalmente en el proceso humano, bendito Dios, o sea, ovaló, concibió María del Espíritu Santo y ovaló ahí, y ahí se crió ese embrión, y ahí se crió ese feto, y ahí se crió ese bebé, y salió por las piernas de María. No le hicieron cesárea, ¿ok? Salió por las piernas de María. Aunque la Escritura no lo dice, estrictamente dice que nació. Cuando la Escritura dice que nació, está diciendo bien claramente que es un nacimiento, ¿ok? Entonces, dice claramente, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está, perdón, en el mundo, ¿ok? Entonces, todo aquel que anda enseñando una doctrina diferente no viene de Dios, viene del anticristo, viene del demonio, viene del mismo diablo, del mismo infierno, ¿ok? Porque Jesucristo fue tal y como nosotros somos, hermano. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros, en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y del mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Verdad que se viene algo como que fuera plástico aquí, verdad? Vámonos ya al libro de Hebreos para terminar. Libro de Hebreos, capítulo 9. Por ahí le decía que prendiera el ventilador, pero usted no me oyó. ¿Para qué?
que soplara el aire para todos lados, no quede aquí. Hebreos 9. Dice la Escritura en el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ojo a esto, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces me voy a quedar aquí en el versículo 14 porque eso es lo que estamos enseñando. Entonces aquí claramente nos vuelve a repetir la Escritura por qué Jesús en su sangre era santa. ¿Por qué? Dice, cuanto más la sangre del Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, perversos, escuchen bien, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y dicen, lo vamos a ir al Nuevo Testamento, dicen los católicos. Dicen que son cristianos, pero son católicos, porque los católicos son los que nombraron estas cosas así. No existe un Nuevo Testamento, nunca ha habido un Nuevo Testamento, ¿ok? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Quién vive? Cristo, dicen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que llaman Nuevo Testamento si Cristo vive? Entonces no es válido. Entonces quiere decir, entonces le damos la razón a los judíos. Por eso es que los judíos batallan con nosotros. Porque los romanos paganos, queriendo erradicar el judaísmo también y la religión, bendito Dios, hicieron todo este montón de travesuras, ¿verdad? Entonces, por supuesto, no es válido, porque para que sea válido Jesús tiene que morir. Entonces no es válido. Nosotros no tenemos nada. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 15 que si nosotros en vida, solamente en vida, servimos a Jesús, somos dignos de lástima. Entonces, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Entonces, aquí, hermanos, podemos ver por qué razón la sangre de Jesús sí fue acepta delante de Dios. No se trata de que si venía de sangre pagana o si venía. Dios nunca así ha hecho estereotipo. Dios todo el tiempo ha juzgado las obras de nuestro corazón. Es nuestro corazón el que decide obedecer a Dios
o el que decide desobedecer a Dios. Jesús en todo, dice, aprendió la obediencia, padeció por ser obediente a Dios, por permanecer santo, por permanecer puro, por no violar los mandamientos del Señor y por cumplir el propósito por el cual Él venía a esta tierra, por el cual se hizo carne, el Verbo, amén, para dar su vida en pago por nuestros pecados como un sacrificio vivo, eterno y para siempre agradable a nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo era puro y santo, porque Él no hizo lo que nosotros hemos hecho en esta tierra. Amén. Así que si ya esto no les es suficiente, pues ya ni sé si decirle que Dios tenga misericordia de ti, porque ya eso quiere decir que no amas la verdad, ¿verdad? Y no es que yo esté diciendo que yo estoy en la verdad, sino la palabra es la verdad, ¿verdad? Y ya pues eso ya me enseña la Escritura, que a los que no aman la verdad los entrega a Dios a un espíritu de mentira. Así que damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Vamos a pasar nosotros, hermanos, a las ofrendas del Señor. Amén, aleluya. Bendito Dios. Y voy a pedirle a nuestra hermana Isabel que pase, por favor, a orar y a presentar las ofrendas. Amén, aleluya. Bendito Dios. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Amén. Bendito Dios Santo, Dios Todopoderoso, gracias Señor. Déjenme pasar primero yo, por favor. Y ahorita los del YouTube, gracias, voy a apagar el video. Dios me los bendiga grande, ricamente. Gracias por compartir el video y por suscribirse a nuestro canal. Amén. Dios les bendiga.